Bueno, primero me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco tu formación. Ok, bueno, pues yo soy Sandra Monzoy, estudié la carrera de bailarina ejecutante de danza folclórica, ¿no? Que en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, cuando antes estábamos todos juntos, contemporáneo, clásico y folclore, y después se hizo el CNA. Entonces son estas carreras técnicas de 6 años, que entrábamos bien chiquititos. Entonces, bueno, yo bailé muchos años folclore, y desde que estaba en la escuela de danza, pues hacíamos campo, ¿no? Y salíamos a ver las danzas a su lugar, en su contexto y todo esto. Entonces ahí me empezó como una especie de agrado por estar viendo la danza de los demás, ¿no? De los otros, que pues no era tan escénica, no tenía una preparación como la que nosotros estábamos llevando de bailarines, ¿no? Como estrictamente disciplinados. Después me fui a estudiar, salí de la carrera, me titulé ahí con una danza también de indígena que se llamó, era un montaje escénico y era como se llamaba La Batalla, y es una danza que se presenta en Tlacochislahuaca, Guerrero, que es una danza muy larga que trabaja ahí Mayra Ramírez y Carlo Bonfiglioli, uno haciendo la tesis de doctorado y la otra de licenciatura, y yo la de, junto con otra persona, Carlos, nuestro montaje escénico para titularnos. Después estudié unos semestres en la Facultad de Filosofía y Letras en teatro, y estuvo muy padre porque ahí hubo otro vínculo con otro tipo de, otra arte, ¿no? Digamos, otro arte, que era el teatro, y que para mí fue como muy bueno entender que muchas de las danzas indígenas también hay teatro, ¿no? También tienen unos coloquios, tienen parlamentos. Entonces tratar como también de incorporar eso para entender que está, cómo se explica eso. De ahí me fui a la ENA, estudié etnología en la ENA, y entonces ahí también mi tesis de licenciatura fue una tesis sobre danzas, ¿no? Se llamó Análisis Etnográfico de las Danzas de los Nahuas de Michoacán, y lo que hice ahí fue pues casi 2 años de trabajo de campo, con temporadas muy largas, como las más largas fueron de 4 meses, y entonces lo que hice fue recorrer esta zona de la costa michoacana, con las comunidades indígenas, ¿no? Ostula, Coire, Pómaro, San Pedro Naranjestil, y como entendiendo y ver cómo funcionaban las danzas ahí. Entonces lo que logré fue hacer un sistema dancístico de la zona, y eso fue lo que presenté en la tesis de licenciatura. Luego estudié la maestría en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas aquí en la UNAM, y pues ahí mi tesis es sobre... había habido muchos intentos como tratar de hacer una especie de gramática de las prácticas dancísticas, y yo no soy lingüista de formación, entonces aquí pues aprendí muchas cosas de la parte dura de la lingüística, pero a mí me di cuenta que de repente la danza no podemos explicarla como en una cosa tan ya hecha, ¿no? Como es el lenguaje, que tiene muchísimos años que han estudiado y pensado el objeto de estudio, y querer como trasladarlo directamente a la danza era como un poco... como muy cuadrado, ¿no? Tenía que como que sí quedaban bien los datos, pero no explicaba como muchas cosas. Entonces lo que hago ahora de la tesis de maestría, estoy en eso terminando, es más bien trabajar el concepto de la danza y persona entre los nahuas de Oaxaca y los nahuas de Michoacán. Entonces eso es lo que hago, digamos, actualmente, y esa es mi formación. Yo leí textos tuyos en donde, bueno, haces una investigación sobre danzas indígenas, y una de las cosas que me sorprendía era ver cómo jalabas conceptos de no solo de la antropología, sino de perspectivas incluso de la danza contemporánea, para explicar asuntos que tienen que ver con el cuerpo. Ahí hay un asunto como muy claro sobre el cuerpo. ¿Cómo se da, digamos, este proceso de ir jalando conceptos? Pues mucho del trabajo que me interesa hacer, y como me he formado, es haciendo trabajo de campo. Y entonces un poco es involucrarse con la persona, con la gente. Terminan siendo mis grandes amigos, terminamos siendo compadres, ¿no? Entonces, en esta interacción y vínculos de entender nuestras formas de mundo distintos, digamos que en estos cambios y traducciones de entender, ay, ¿cómo vives, no? Por ejemplo, de las cosas que más les preocupan es como, ¿cómo vives, Sandra? ¿Cómo es tu casa? Entonces siempre que les explico que la Ciudad de México es gigante, ¿no? Que tenemos que transportarnos en el metro, entonces el metro ¿qué es el metro, no? ¿Ves que va abajo de la tierra? Les parece así como, ¿qué? ¿No?
yo vivo en edificio, entonces vivo pues como arriba de mí vive otra persona, abajo de mí viven otros, ¿no? Entonces ¿cómo? O sea, es como en estas traducciones, digamos, voy a llamarlo, ahí se denotan y salen muchos conceptos que yo tengo que explicarles para que ellos entiendan. Por ejemplo, el metro va abajo de la tierra y ellos, para mí, cuando yo pregunto cosas como, o sea, esta cosa de ¿cómo sabes que ibas a hacer esto, no? Entonces dijo, porque pues yo lo sé, porque mi abuela me lo dijo, porque es mi destino, porque es mi voluntad, ¿no? Cuando pasan esas cosas es como, entonces, o sea, ¿qué es el destino? Que no es el destino que yo lo pienso para mí, o que es la voluntad. Y de ahí salen estos conceptos como nacer en luna llena, nacer en luna menguante, nacer con una virtud desde que te están, o sea, desde que la mamá está embarazada y entonces la mamá ya sabe que ese niño va a tener una virtud en el momento que nace, ¿no? Esta idea como también de tener trabajo de campo consistente, o sea, que yo pueda ir y venir y siempre estar como a gusto con la gente que me espera, hacer intercambios incluso de, no sé, de yo llevarles cosas que a veces ellos necesitan como telas, por ejemplo, para hacer vestidos, y al cambio yo me traigo papayas recién cortadas, ¿no? Estos intercambios. Y estas charlas de estar en la noche platicando con el café, en la mañana ayudando a las señoras a hacer la tortilla, que claro que yo no hago, pero yo ayudo, ¿no? En esos momentos es como intento entender lo que está pasando ahí, ¿no? Como, ni siquiera como comprender la otredad, sino pensarlo como estas traducciones de dos mundos distintos, ¿no? Que es como yo bajaría lo mío para que se los hiciera entender, y cómo yo puedo hacerlo explicar o lo explico para los que me leen, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones del cuerpo que a mí me parecieron fascinantes, ¿no? Que mucho de la cosa de la danza, últimamente los debates han sido el cuerpo, el movimiento, ¿no? Estas cosas que la danza está en sus debates, digamos, desde distintas disciplinas. Y a mí me pareció muy interesante cómo el cuerpo para ellos es otra cosa que no es como lo miramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta cosa, el cuerpo y la persona de repente parece que para mí podrían ser las dos mismas cosas al mismo tiempo, y para ellos son cosas distintas, ¿no? Al menos para los nahuas de Michoacán, la persona se va construyendo, o sea, la persona se va haciendo, y el cuerpo se concibe desde el momento que eres un puntito y que tu mamá sabe que estás embarazada, ¿no? Ahí empieza a formarse tu destino. Y el cuerpo es esta transmisión de sangres, como de generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, que no solamente es sangre, que en esa sangre contiene toda como la información, ¿no? De la ideología, de lo que se piensa, de la filosofía, de todo lo que ellos creen, ¿no? Entonces, en ese momento se empieza a construir. Y me parece bien interesante que ellos a la hora de danzar, la danza en la nahua de Michoacán, empieza como está todo el tiempo, al menos en Ostula, ¿no? En Santa María Ostula, ahí está la Virgen de Guadalupe, una de las imágenes de ella. Ellos creen que es una imagen, pues ya, como llena de dones, de beneficios y de todo esto. Y también la Virgen llegó como desde la villa, ¿no? Entonces, antes, hace muchos años, los indígenas vinieron aquí a visitar a la verdadera Virgen, ¿no? A la villa. Y de regreso en su camino, que también, si ahorita hacemos 15 horas, ¿no? Más o menos para llegar allá a la costa, antes yo creo que eran días, meses, años, ¿no? Entonces, en el regreso, en uno de los descansos, se dan cuenta que traen un rollo en el burro, ¿no? Así, entonces, ¿esto qué es? Entonces lo abren y se dan cuenta que es una imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese momento dicen, no, hay que regresarla, ¿no? Porque nos van a acusar de robo. Y regresan otra vez a la villa y la entregan, ¿no? Así como, oigan, pues se vino con nosotros. Y uno de los padres le dijo, pues no se fue con ustedes porque se quiere ir con ustedes, ¿no? Entonces, por favor, llévensela. Entonces, en el camino se va anunciando que la Virgen de Guadalupe está llegando a Santa María Ostula. Y entonces, en el camino ellos los de Santa María Ostula empiezan a preparar la gran fiesta de la bienvenida para la Virgen, ¿no? Y lo que relatan los pobladores es que la gran bienvenida era recibirla con danzas, ¿no? Porque a la Virgen de Guadalupe le encantan las danzas, ¿no? Entonces la reciben con danzas, le construyen un templo así hermoso, ¿no? Grandísimo, y la ponen como viendo hacia la Ciudad de México, ¿no? Digamos que en coordenadas a la Ciudad de México.
Ya que ponen a la imagen, la Virgen siempre amanecía y volteaba para ver, viendo al mar, ¿no? Así como para el otro lado. Entonces era como, oigan, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Como que la Virgen tenía su propia voluntad. Entonces después ellos explican que en realidad lo que quería ver, no quería ver a su hermanita, sino quería ver a los otros, ¿no? Como a los otros nahuas que están también en la costa. Entonces la costa michoacana, que le llaman costa michoacana, está dividida entre la sierra y la costa. Entonces ella quería ver también al mar, ¿no? Quería ver a todos. Entonces esas cosas que se cuentan, ¿no? en la gente, se va transmitiendo de generación a generación, se va transmitiendo también como desde que eres niño. Entonces desde que eres niño y Ostula, este santuario, digamos, está muy, muy cerca de tu casa, lo que quieres es danzar, o sea, siempre va a haber un momento en danzar. Entonces ellos danzan desde muy chiquitos, con cositas así como hay una cosa que se llama dancitas a la Virgen, que solo bailan niñas, ¿no? Y luego hay otra cosa que se llama danza de corpus, que bailan ya como más adolescentes, digamos, más casaderas. Luego hay otro que se llama ya la danza de moros y soldados, que son los ayudantes directos de la Virgen. Entonces, estos vínculos que tienen incluso corporalmente, ¿no? Como ser ayudantes de la Virgen, es que sueñas con ella te escucha, ella te ayuda y toda tu familia está como bendecida en ese momento. Pero hay cosas tan simples como cuando se limpia la imagen, le pasan un algodón así muy delicadamente, pero ese algodón ya tiene un poder, ¿no? Entonces, cuando tienen alguna dolencia, les duele el oído, les duele algo, pasan ese algodón que es así súper sagrado, ¿no? Entonces se lo ponen y la dolencia se acaba. Entonces también como que esas formas de curar el cuerpo también es distinto a como nosotros la entenderíamos, ¿no? Primero, bueno, ¿qué comunidades son las que más has estudiado? Y en esas comunidades, más allá del carácter estrictamente ritual, que es un poco lo que nos has hablado, ¿cuál es la otra función que tiene la danza? A mí me parece que, bueno, los lugares que más he trabajado, por casi 10 años trabajé con aguas de Michoacán. Recientemente tuvimos que separar nuestra relación por las cuestiones que han sido de violencia y de mucho, ¿no?, peligro. Y entonces nos poníamos en peligro tanto ellos como yo, ¿no? Entonces decidimos un poco mantenernos a la distancia. Comencé a trabajar también con aguas de Oaxaca, que están muy cerca de Huautla, que son muy cerca son vecinos de los mazatecos. Y bueno, también he hecho trabajo de campo con los amuzgos y con otros grupos, ¿no? Y entonces a mí justo lo que me parece interesante, más allá de las cosas que son rituales, o sea, que digamos que es lo evidente, me parece que la danza indígena también tiene otras posibilidades, no solo rituales, sino también como de entender o ser un espacio de sacar, de como una especie de catarsis, ¿no? Porque podemos también ver danzas que son como este género muy conocido de las danzas de conquista, donde se presentan dos grupos, ¿no?, antagónicos, mexicanos contra españoles, y se están peleando la fe cristiana o la Virgen o algo como muy católico, ¿no? Pero cuando después de tantos años que esas danzas han tenido como su espacio y sus fiestas como muy permanentes, siempre me pregunto si la gente se sigue explicando el mismo cuento, ¿no? De ganar, ¿estamos ganando qué? Y recientemente yo me he dado cuenta, cuando menos en los nahuas de Michoacán, que esa relación antagónica, digamos, con el grupo mestizo, la danza funciona también como eso, como un enfrentamiento, digamos, simbólico, ¿no? De enfrentarse al otro, que es el mestizo, pero que está disfrazado de español, ¿no? Y entonces son estas batallas, digamos, que hay que ganar, hay peleas con espadas o con palos, ¿no? Y de veras la gente, hay una especie de transformación en donde, eso mucho se ha hablado también en la literatura de la danza, ¿no? Más en la danza indígena, o los especialistas, ¿no? Que hay esta cuestión de la transformación del cuerpo de la persona, en la que dejas de ser Sandra y te conviertes en Marina, ¿no? O en ese personaje. Más allá de esa transformación, creo que corporalmente ellos se transforman y sacan toda esta cosa como de, pues sí, como de una pelea con lo otro, ¿no? Con lo otro que históricamente los ha afectado, que actualmente los sigue molestando, ¿no? Y que hay una resistencia y al mismo tiempo una convivencia con el otro, ¿no? Entonces hay que tratarla siempre como de equilibrar, y me parece que cuando menos en las danzas de conquista en San Pedro Naranjestil aparece como eso, ¿no? Como esta parte de,
nos toca la danza y entonces quienes tenemos el poder de la danza es el grupo Nahua y nosotros decidimos quién y cómo baila, ¿no? Y quién va a ser y cómo va a ser la cosa. A mí me parece que también la danza, digamos, la pregunta siempre ahora última, ¿no? Como que me he estado como reflexionando, es pensar qué está pasando con la danza, que a pesar de todo el peligro y cosas que se está viviendo en México, ¿no? Y sobre todo en estos grupos indígenas en Michoacán, también trabajé con mazahuas y otomís. Y entonces un día nos tocó estar en la fiesta, ¿no? Estábamos esperando que la danza de santiaguero saliera, y entonces todos estábamos esperando que la procesión, que no sé qué. Y de repente la gente empieza a hacer como rumores, ¿no? Que están los zetas, ¿no? Entonces así yo percibí como una cosa de están, pero hay que seguir, ¿no? Entonces yo estaba muy nerviosa y la gente seguía ahí. Se realizó la danza, se realizó la fiesta y yo me preguntaba si hay un peligro inmanente todo el tiempo, ¿por qué hay que danzar? Y es muy interesante porque ellos justo creen que lo que se puede acabar todo menos la danza, ¿no? Es como esta danza ha estado mucho tiempo, muchos años, ha existido y entonces como que parece que eso los cohesiona, ¿no? Como que también es ser parte de ser Nahua, de ser mazahua, de ser otomí, es tener la danza, ¿no? Mantener la danza más allá de las cuestiones rituales, ¿no? Es como, esto me pertenece, como no puedo dejar de hacerlo. Uh-huh. Oye, tú sientes, bueno, convives todo el tiempo con antropólogos y con bailarines de folclore, evidentemente. ¿Tú sientes que tu formación como bailarina de folclore te permite comprender algunas cosas que un antropólogo no, o sientes que esa formación influye en tu manera de investigar, de acercarte a tu objeto de estudio? Sí, creo que sí, o sea, no, creo que mi formación me ayuda mucho para acercarme a mi objeto de estudio y digamos que no tener miedo porque estoy abierta corporalmente a recibir lo que venga, ¿no? Que yo lo he visto con mis compañeros antropólogos, son muy buenos, pero a la hora como de, oye, esto como que hay una cosa como que nos inhibe, que nos da pena, que no sé. Y a mí me ha servido mi formación de bailarina, digamos, entrenada, para estar con la gente, con la comunidad y que me inviten a bailar porque son los retos que también la gente te pone, ¿no? Es como, ay, sí, qué chistosita, ¿no? Ya vienes tantos años y nada más vienes a filmarnos, nada más vienes a grabarnos, nada más vienes a preguntar y no te vemos así que cooperes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos momentos cuando me dicen, pues ahora te toca bailar, yo digo, órale, va, me toca bailar. Y entonces, digamos que no tengo como, sí, por supuesto los nervios normales de, oye, ojalá no me equivoqué, ¿no? Pero como que estoy entrenada para al menos copiar los pasos y seguirlos y ya darme cuenta. En mi reflexión también de estar observando la danza es tratar de analizar qué están haciendo. Entonces a mí me ha resultado como ventaja. O sea, cuando la gente me dice, sí, ahora te toca, pues órale, me pongo a bailar. Y entonces la gente queda sorprendida de, ¿cómo le hiciste? O sea, de tanto tiempo que la viste, te la aprendiste. Y yo decía, sí, claro, así es, ¿no? Pero en realidad es un entrenamiento corporal. En la parte, digamos, del estudio, el bailar danza folclórica también me hizo pensar como en esta división que hemos tenido por muchos años, que el folclore contra la tradición y lo popular, ¿no? Estas cosas, que cuando ya estás adentro, esas divisiones no existen, ¿no? Es como, hay gustos para todo, hay que hacer como pensar que el folclore, o sea, ni es tan malo ni es tan bueno como lo ponen, ¿no? Que de repente es como, es que se están robando las danzas y las llevan al escenario y entonces otros se hacen famosos y no entienden la esencia, ¿no? Jamás vamos a entender, la esencia, qué es lo que está pasando en ellos, y es imposible que además quererla traer como para el escenario, en ese momento ya se transformó en esa cosa, ya cambió, ya no funciona de la misma forma, ¿no? Entonces creo que para mí esa parte de ser bailarina folclórica fue una ventaja. Uh-huh. Pero porque estoy, digamos, corporalmente entrenada para lo que venga. Uh-huh. En este momento, ¿cuáles son las líneas de investigación o por dónde se están moviendo tus preocupaciones como investigadora? Ahora estoy muy interesada por tratar de entender algo que le llaman ahora la teoría indígena, ¿no? Que es como toda esta línea del perspectivismo.
estoy entrando a eso, ¿no? Muchos años aprendí y digamos que mis maestros que me formaron, Mayra Ramírez y todos ellos, eran estructuralistas, ¿no? Antropólogos. Entonces, pues yo consumí estructuralismo, mis primeras tesis fueron de estructuralismo, ¿no? Así de, claro, aquí está el arriba, está el abajo, está el oscuro, está el claro. Y después de unos años de seguir haciendo danza y de pensar las cosas, ahora me interesa mucho entender qué es eso que está pasando, o sea, qué es eso que está pasando en esas danzas, ¿no? Como pensar en una teoría indígena. Y le creo, o le estoy apostando a que si entendemos, digamos que si ahora le damos la vuelta a la tortilla o a la moneda, que siempre lo que hemos hecho es tratar de entender la teoría y llevarla a la práctica, ¿no? Entonces traernos como los datos y entonces ahora los acomodamos aquí y, bien, quede o no, está muy bien, tenemos una postura teórica, conceptos y todo, ¿no? Y creo que tal vez un equívoco que hemos tenido, que al menos yo lo detecto, es que tal vez no le hemos entrado a darle la vuelta. A lo mejor a entrarle a lo que está pasando ahí, entenderlo y después traerlo acá para lo mucho que ya se ha avanzado en la danza, ¿no? Y en las discusiones que se han tenido y los diálogos y estas cosas, ¿no? Los debates. Entonces yo creo que si entendemos, digamos, ahora mi línea de investigación es tratar de entender eso, como eso que es la teoría indígena, eso que es la danza para ellos, este concepto de danza que va más allá, que por ejemplo los rarámuris tienen muy claro que ellos danzan para sostener su mundo y el nuestro, ¿no? Entonces esta frase que parece como, ¿no? Muy potente, no solamente es eso, sino lo llevan a serio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y cómo nosotros podemos entender eso para entonces ahora sí explicarnos acá. Yo creo que hay una especie de objeto de estudio no construido claramente, ¿no? Como que parece en los años, hace unos años, ¿no? En los 80s tal vez, se pensaba mucho que si podíamos analizar la danza concienzudamente, como análisis del movimiento clarito y saber qué hace la mano derecha y la mano izquierda al mismo tiempo, y eso ponerlo en cosmogramas y entonces entender que así se mueve todo, nos llevó a especializarnos tanto que de repente creo que perdimos como el hilo de qué estamos estudiando, o sea, el movimiento, el más mínimo de los movimientos, o estamos estudiando la articulación de todos esos movimientos que nos llevan a la danza, y luego esa danza no solamente solita, sino tiene que ver con otros contextos, y esos contextos tienen que ver con toda la gente, y entonces nos lleva a una cosa muy grande, ¿no? De mucha reflexión, de pensar, algo nos está faltando, ¿no? Digamos que en la parte de los estudios de la etnomusicología, la misma lingüística estructural, todos ellos han como que avanzado, y la danza nos hemos quedado un poco en el sentido como un poquito atrás, ¿no? O sea, como que nos falta todavía como construir eso, como hacernos preguntas, como hacer seminarios más para discutir con los otros, porque de repente somos personas aisladas, ¿no? Los antropólogos con los antropólogos, los bailarines con los bailarines, los licenciados en danza con los licenciados en danza, los etnomusicólogos solitos, ¿no? De repente hay invitaciones y eso, pero creo que nos falta construir ese objeto de estudio. La metodología me parece que ha sido como hasta ahora ha funcionado, pero sí hay muchas cosas que todavía falta explicarnos, encontrar, entender. Yo estoy ahora muy interesada en entender eso, ese concepto de danza. Eso, ¿qué es? ¿No? O sea, como, ¿qué es eso que es danza? Cuando dicen vamos a danzar, ¿qué es? Tú acabas de decir de manera implícita algo que me parece como muy importante. El diálogo con los pares, es decir, creo que el diálogo con los pares te permite problematizar incluso tus propios conceptos. ¿Cómo le haces? Hay tan poca gente, digamos, en el campo específico de la danza haciendo estudios. ¿Cómo resuelves este problema? Pues mira, ha habido varios intentos. Por ejemplo, un espacio interesante ha sido las escuelas de danza, ¿no? Como ahora que son licenciaturas, con los estudiantes, y entonces con nuestros compañeros maestros y los colegas y eso, hemos intentado, al menos funcionó por 2 años, bastante interesante, una especie de coloquio de encuentro de estudiantes de danza, ¿no? Entonces venían los de Puebla, que tienen su carrera de
etnodanza, ay, no me acuerdo cómo se llama eso, etnocoreología. Y entonces vinieron los estudiantes, invitamos a los estudiantes de la Nacional, de la Academia, y funcionó porque de repente vimos, ay, no, te sientes que ya no estás solo tratando de preguntarte y resolver preguntas que solo parece que estás tú. Y ahí funcionó un diálogo interesante, ¿no? Como que con los estudiantes también entendieran que hay otras formas. Los maestros expusieron trabajos ya muy terminados. Entonces funcionó por 2 años y me pareció un espacio interesante. No sé, de repente hay que ir como buscando con quién dialogar. Hay un seminario también que con los músicos, ¿no? Se vuelve un poco complicado. Yo como lo resuelvo es pues con los amigos antropólogos, con los amigos de danza, ¿no? Y tener espacios de, oigan, estoy, por ejemplo, voy a presentar una ponencia, alguien me quiere oír, ¿no? Entonces sí, también las ponencias son muy interesantes en los congresos, es también donde se da cuenta uno, ay, qué interesante, eso me interesa, ¿cómo lo hiciste, no? Pero son espacios de repente muy limitados, tampoco es que congresos de danza indígena tradicional hay por todos lados, ¿no? Y siempre nos colamos en los congresos de antropología, ¿no? Yo siempre me cuelo en donde puedo, así de, ay, ¿puedo hablar de la danza? Ah, sí, muy bien, ¿no? Entonces, ahí espacios con colegas como más cercanos, hacer equipos de trabajo. En la Academia de Danza Mexicana funcionó mucho, pues, tener equipos de trabajo, ¿no? Con tus compañeros de trabajo y decir, oigan, yo estoy pensando esto, yo también. Entonces, ahí salían cosas muy interesantes. Digamos, en el CNI Danza había espacios también donde podíamos dialogar como en seminarios, en donde también es interesante, seminarios como en conjunto, ¿no? Donde podemos hablar desde lo contemporáneo, desde lo clásico, desde el folclore, desde la tradición, desde el flamenco, ¿no? Entonces, juntar a todas las personalidades y hablar de eso, y de repente nos damos cuenta que lo que hablamos es de danza, ¿no? Es como, ay, mira qué interesante, hoy aprendí esto, y estos son los espacios. Yo creo que falta más, sí, falta un espacio, un seminario, algo que inventarnos, ¿no? Para juntarnos y tener todo el tiempo estas reflexiones, porque uno a veces en su casa o en sus tesis se queda ahí solito hasta que llegas al jurado y dicen, ay, pues sí, qué interesante, ¿no? Pero sí es necesario estar como, pues en el diálogo, en la discusión constante. Y ahora, en todo este trayecto que has tenido desde estudiante de folclore y todo esto que nos has platicado, ¿cómo ves hoy la danza folclórica? Es decir, esa que está hecha en escena. Uh-huh. ¿Cuáles crees que sean sus fortalezas? ¿Cuáles sus debilidades? Uh-huh. Pues eso, como en resumen, creo que sigue siendo muy vigente, que sigue funcionando, que sigue teniendo a mucha gente interesada en hacer folclore, y que creo que hay que replantear el concepto, ¿no? Como que los que hacen folclore piensen en atreverse a romper cosas, estructuras, para innovar, ¿no? Y que siempre hay como un miedo de, siempre que se piensa que el folclore puede romper, es como la línea divisora, te vas a hacer conte, ¿no? Te vas a hacer contemporáneo, ya dejaste de hacer folclore. Y también como pensar que esto del folclore no es ni rescate ni salvaguarda de ninguna cosa, ¿no? Es como, yo creo que sí es importante que se conozcan las danzas, que hagan campo, pero que se involucren seriamente, ¿no? Que de repente muchas de las propuestas cuando yo estudiaba danza, ¿no? Que fue hace muchos años, era ir a la fiesta a ver la danza, entonces como que ya que casi que vas al día de la fiesta la ves y ya entendiste todo, ¿no? Te regresas a tu escuelita, a veces la gente iba a enseñarnos la danza, entonces ya bailábamos, ah, qué padre, la llevábamos a escena y ya, habíamos bailado danza de apaches de Colima, ¿no? Yo después me di cuenta que eso es insuficiente, ¿no? O sea, no, en ese momento ni siquiera, digamos, como bailarín profesional observaste claramente, a lo mejor si hubiéramos llevado guías más claras, ¿no? Pero que nos dijeran, ok, este día de la fiesta se van a dedicar solamente a ver corporalmente cómo se mueve el danzante, pues sería más específico, ¿no? Pero nada más uno va a la fiesta, hay muchas cosas, ves la danza, tomas fotos, ¿no? Y ya te regresas a tu escuela, luego lo bailas y ya crees que lo hiciste perfecto. Y yo con el tiempo me he dado cuenta que sí hay que hacer trabajo de campo serio, ¿no? O sea, ir a la danza está padre, pero ir antes y después ir a visitar a la gente y preguntar en otros espacios que no sea la danza, ¿no? O sea, ¿qué piensas de la danza? Entonces ya los sacas ahí como de la danza misma. Eso sí tiene las danzas, las escuelas de danza sí tendrían que ser más abiertos a ir a investigar y a hacer trabajo de campo, pero con más claridad y con más tiempo, ¿no? Que no sé.
Pero acabas de decir algo que a mí me parece como bien importante, el asunto de tradición y modernidad, como pareciera que los indígenas tendrían que quedarse inmovilizados en el tiempo cuando no es verdad, o sea, están en un permanente diálogo con la contemporaneidad, entonces ahí hay como una contradicción en la manera de concebir el folclore. Claro, sí, sobre todo porque últimamente hay unos fenómenos interesantes en la discusión con la gente, como los especialistas. Hay una cosa que los mismos grupos indígenas están tratando de hacer. Una cosa muy clara que pasa con los nahuas de Oaxaca, que estoy recientemente conociendo, digamos, fue bien bonito porque ellos me invitaron, habían dos chicas, dos personas, ¿no? Carmen Herrera, que es lingüista investigadora de Lina, y Maribel Alvarado, que trabajaba con Carmen, ¿no? Entonces ellas dos son lingüistas y fueron a trabajar ahí con nahuas de Oaxaca, pues para sacar un diccionario, un vocabulario, esas cosas. Cuando uno se involucra tanto con la gente, de repente quieres como hacer intercambio, ¿no? Bueno, ustedes me están ayudando 3 horas a hacer grabaciones de palabras y cosas así, ¿qué les podemos ofrecer? Entonces, lo que fue interesante es que en Villanueva lo que les pedían era, pues sí, nosotros tenemos tiempo para hablarles en agua todo lo que quieran, pero lo que nos interesa es alguien que venga a rescatar nuestras danzas y nuestra música, porque la hemos perdido, ¿no? Entonces, queremos recuperarla. Entonces me llaman porque somos amigas, oye, Sandra, ¿te interesa? Y dije, claro, o sea, me interesa mucho el fenómeno, porque siempre soy yo la que va a ver, ay, sus danzas, que me... Entonces esta vez era al revés, ¿no? Por fin alguien pide a un especialista en danzas. Entonces fue muy interesante porque digamos, ya que estuve en campo y conociendo a la gente, los que estaban interesados era un grupo muy interesante, ¿no? El padre de la iglesia, el representante, que es así como el señor que es representante y todo el barrio y toda la comunidad lo conoce. El señor Felipe, que se volvió a la otra religión, es cristiano, y otro señor Felipe, que también es como muy involucrado con la comunidad, ¿no? Entonces ellos 4, a la hora de la entrevista de, bueno, ¿qué es lo que queremos rescatar? ¿Por qué? ¿Qué pasó con las danzas? ¿Cómo podemos hacerlo? Era muy interesante porque lo que salían eran no la danza misma, sino lo que implicaba hacer esa danza antes, ¿no? Como, es que antes hacíamos el Xochipilzáhuatl cuando recogíamos la cosecha. Entonces, como ya no lo hacen, es que ya no cosechamos tanto como antes, ¿no? Antes también bailábamos el Xochipilzáhuatl cuando se moría un niño. En el funeral hacíamos un angelito. ¿Y qué pasó? ¿Ya no lo hacen? No, pues es que ya casi no lo hacemos porque pues ya justo ya entró otras dinámicas, hay que moverse, no sé qué, ya lo dejamos de hacer. Antes lo bailábamos cuando eran bodas tradicionales y no sé qué. ¿Y qué pasó? No, pues es que ahora la gente ya no se casa así porque es muy caro, ¿no? Y ahora se vuelve más rápido ir a la iglesia, el vestido de la novia, listo, los cohetes, todo bien padre. Pero antes implicaba matar borrego, llevar borregos, ir a la casa, pedir no sé qué, traer cohetes, hacer pan, o sea, era mucho gasto. Entonces, fue muy interesante que uno de los conceptos que denotaban esa cosa que querían rescatar eran cosas que dejaron de hacer como comunidad, porque todos estamos en otro acelere, porque todos estamos haciendo otras cosas, porque ellos tienen que salir a trabajar al DF o a Puebla, porque sus familias crecieron y algunos se fueron a Estados Unidos a trabajar. Entonces, digamos que la cosa que pensábamos de lo indígena, así todo como, ay, sus gallinitas y todo limpio, ya cambió, ¿no? Entonces todos estamos en la misma modernidad y en el acelere de hay que hacer 1000 cosas. Otra de las cosas que denotó de la cosa que hablamos, de la danza, fue muy interesante, regresando al folclore, porque lo que querían era no una especialista investigadora en danza, lo que querían era una maestra de danza que viniera a decirle a todos cómo enseñar y perfectamente a bailar el Xochipilzáhuatl para llevarlo a la Guelaguetza, ¿no? Entonces, en la Guelaguetza, hacerse presentes en un espacio en donde, digamos que en Oaxaca no los han tomado en cuenta como grupo indígena, cuando Oaxaca tiene muy claramente sus grupos indígenas, y la Guelaguetza es una fiesta en donde, los mazatecos, los zapotecos, ¿no? Todo el mundo baila ahí. Ellos querían hacerse presentes en el estado, en Oaxaca, llevando la Guelaguetza, pero no iban a llevar su dancita que bailan cuando cosechan, ¿no? Querían una danza que fuera vistosa, que llegara una maestra y les enseñara, que los pusiera todos parejitos y todos igual, que la indumentaria les dijera cómo tenía que ser. Entonces dije, interesante, ¿no? Es como también ellos necesitan folclorizarse, ¿no? O sea, necesitaban ellos como hacer una cosa muy de técnica, muy de igualitos, muy de todo ensayado, líneas, como quién sale, dónde salen,
para llevarlo a un espectáculo, ¿no? Pero ¿qué no es eso? Un poco este fenómeno que reportan, digamos, los sociólogos y los antropólogos de frente a la globalización, te folclorizas como una manera de defender una identidad cultural. Exactamente. Exactamente, que eso es lo que a mí me pareció como, pues bien padre, porque ahora sí, digamos, y con los pelos de la burra en la mano digo, ven, o sea, no, ellos lo tienen claro, ellos tenían que hacerlo, o sea, como, ¿cómo le hacemos para llegar a la Guelaguetza? Queremos ir. Necesitamos a alguien que nos venga aquí a emparejar a todos, una maestra de danza, uno no sé qué, queremos hacer eso. Y al mismo tiempo hay otra cosa que también les interesa, ¿no? Como, oigan, pero también la danza ha sido parte de nosotros de generación en generación, entonces sí nos interesa ver qué piensan las abuelitas, ¿no? Que fue bien interesante porque ellos al final decidieron que iban a hacer como una especie de comité y de investigación en donde iban a ir a entrevistar a las abuelitas, a los abuelitos, a sus mamás, ¿no? A preguntarles, oigan, ¿ustedes se casaron con una boda tradicional? ¿Cómo funcionó? ¿De qué se bailó? Y al final tienen cosas bien bonitas, ¿no? Que ellos creen que, te digo, que esta cosa de pensar en la danza nos lleva a muchos ámbitos, pero para ellos algo que no es vigente, en la siguiente salida de campo a mí me pareció muy vigente, ¿no? Hay una ceremonia que le llaman la lavada de manos, que es como purificar, es una cosa muy bonita, interesante. Es como si tú te sabes que ya te vas a morir pronto, te despiertas un día y dices, quiero mi lavada de manos, ¿no? Entonces nombras a tus padrinos, se hace una fiestota, y la idea es como purificarte en vida, como dejar todo eso malo, para que cuando te toquen tú te vayas bien y en paz. Entonces, en esa ceremonia hubo mucha danza, o sea, la danza también es purificadora, la danza también limpia, la danza también hace estos convenios de compadrazgo, ¿no? O sea, tus representantes van a bailar, luego tú como ahijado vas a bailar, tus padrinos van a bailar y luego toda la comunidad va a bailar. Entonces, en el Xochipilzáhuatl se hace presente todo eso, ¿no? Como toda esa purificación, todo ese acompañamiento, toda esa como compadrazgo de cuando yo me muera, pues mis padrinos me van a dar la mortaja y todo, pero digamos que socialmente está visto y está a la vista de todos y ahí no puedes fallar, ¿no? Porque toda la comunidad vio que tú eres el padrino y cuidadito no llegues. Entonces eso es como, me parece interesante que ellos, hay algo que en el fondo ellos quieren recuperar, pero que es muy vigente en esas cosas como simples que hacen. Entonces por eso pensé que la cosa de la danza, para ellos era muchas cosas, pero también no nada más cuando dicen quiero recuperar mi danza, no es el conjunto de movimientos, ¿no? Articulados, sino como todo lo que antes implicaba hacer esa danza, ¿no? Esas ceremonias, eso social que ya no se hace porque es muy caro, porque ya no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que sí conservan, como esta de la lavada de manos, ¿no? Que es importante hacerlo. Una última pregunta, aunque lo has contestado a lo largo de toda la entrevista. Para ti, ¿qué ha significado en tu vida personal dedicarte a la investigación de la danza? Uy, pues algo ha sido como, pues muchos años de mi vida le he dedicado, o sea, como así, es una cosa, ¿cómo contestarla sin ser sentimental? Pero es muy sentimental, o sea, es muy de mi entraña, me llena de pasión, también me enoja mucho, o sea, son como todos estos sentimientos acumulados en donde a veces yo misma experimento cosas como de injusticia, de dolor, de mucho cariño, de mucho amor, de mucha involucrarte con la gente y pensar cómo lo hacen, cómo lo traduzco yo, cómo lo pensaría yo en mi vida, ¿no? Y eso, que la danza me ha abierto, pues desde que bailaba hasta ahora, la danza me ha abierto un mundo fascinante en donde las preguntas no se acaban.